Muy buenas tardes, ministros, compañeros, en el cuerpo místico de Cristo, en este tiempo final, en la etapa final de la iglesia y de su edificación, de su construcción o creación como templo místico, espiritual de Jesucristo nuestro Salvador. Que Cristo nos bendiga en esta tarde y nos permita entender su palabra. Leemos aquí en Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Nos dice de la siguiente manera: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y leemos también Apocalipsis capítulo 1, verso 9 en adelante, donde dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Pasmos, estaba en la isla llamada Pasmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. En su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, ni de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Nuestro tema es Cristo en su iglesia hoy. Cristo en su iglesia hoy. Cristo ha estado en su iglesia todo el tiempo, como Cristo estuvo en medio del pueblo hebreo todo el tiempo, y como estuvo en medio de todos estos profetas de Dios y el pueblo de Dios, encabezado por esos profetas de Dios desde Adán en adelante. Ahora Cristo en el Nuevo Testamento
ha estado en medio de su iglesia, pues él mismo lo prometió en Mateo 28, verso 16 al 20, cuando dijo: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló, diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cristo prometió estar siempre en medio de los creyentes en Él, y los creyentes en Él son los que forman su iglesia. Por lo tanto, Cristo ha estado todo el tiempo en medio de su iglesia en Espíritu Santo. Así como Cristo estuvo en medio del pueblo hebreo todo el tiempo y era conocido en medio del pueblo hebreo como el ángel de Jehová o ángel del pacto, el cual estuvo manifestado en medio del pueblo hebreo y estuvo hablándole al pueblo hebreo en la forma establecida para Dios hablar al pueblo hebreo. Dios dijo en Deuteronomio capítulo 18, verso 15 en adelante: profeta de medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él lo oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuenta. Esta es la forma establecida por Dios para Dios en medio de su pueblo estar manifestado, hablándole a su pueblo en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Dios en Espíritu Santo en medio del pueblo hebreo estaba velado y revelado en cada profeta mensajero que él envió, y estuvo hablándole al pueblo hebreo. Vean Zacarías capítulo 7 verso 11 al 12, da testimonio de esto y dice: pero no quisieron escuchar, antes de oír a la espalda, y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y ahora Dios, por medio de su Espíritu Santo, estaba en medio del pueblo hebreo y se velaba y se revelaba a través de los profetas, y le hablaba al pueblo hebreo a través de los profetas. En Primera de Pedro capítulo 1 verso 10 en adelante dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y ahora era el Espíritu de Cristo en los profetas del Antiguo Testamento. Ahora podemos ver ahí la forma en que Dios estaba en medio de su pueblo, el pueblo hebreo, y la forma en que le hablaba al pueblo hebreo. Eso era Dios a través del Espíritu de Cristo. Por lo tanto, era Cristo en medio del pueblo hebreo manifestado en los profetas del Antiguo Testamento. Cristo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, en el cual estaba Dios en toda su plenitud, porque Cristo en su cuerpo angelical
es nada menos que el ángel de Jehová. Y Cristo, en su cuerpo de carne, es Jesús, el cual vivió en la tierra de Nazaret, en el cual estaba el ángel de Jehová, en quien estaba Dios en el Antiguo Testamento manifestado, y ahora Dios, en su cuerpo angelical llamado el ángel de Jehová o ángel del pacto, se manifestó en carne humana en medio de los seres humanos, y fue grande ese misterio. Ese es un misterio muy grande del cual San Pablo dio testimonio y aclaró completamente ese misterio para los creyentes de aquel día, hasta donde le fue permitido aclararlo. Era Dios en Cristo, Dios en Cristo en su cuerpo angelical, y Dios con su cuerpo angelical en Jesús, el Cristo el ungido. Por lo tanto, allí estaba el ungido con el Espíritu de Dios en él manifestado, y por consiguiente en él estaba la plenitud de la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Allí estaba Dios en toda su plenitud. Grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Dice San Pablo en 1 de Timoteo capítulo 3, verso 16. Fue Dios manifestado allí. Por eso también en Colosenses capítulo 2, verso 2 al 3 dice San Pablo: para que sean consolados vuestros corazones, unidos en amor, hasta alcanzar las riquezas de pleno entendimiento, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. O sea, el misterio de Dios el Padre y de Cristo, el misterio de Dios el Padre y de Cristo el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, y luego en el Nuevo Testamento en carne humana. Cristo, el ángel del pacto, con su cuerpo angelical en el Antiguo Testamento y con su cuerpo de carne en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, en Jesús estaba la plenitud de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora podemos ver que Cristo estaba en el Antiguo Testamento en medio del pueblo hebreo. Por eso Jesucristo dijo en San Juan capítulo 8, verso 56 en adelante: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Cómo era Cristo antes de Abraham? Cristo era el ángel de Jehová, el ángel del pacto. Cristo estaba en su cuerpo angelical. Ahora, Dios, por medio de Cristo, en su programa tiene y tendrá el reunir en Cristo todas las cosas, las que están en los cielos y las que están también en la tierra. Eso es lo que nos dice San Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 1, verso 9 al 10. Dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Ahora podemos ver que el programa divino es de reunir todas las cosas en Cristo. Por lo tanto, Cristo es
la cabeza de toda la creación. Y Dios la cabeza de Cristo. Ahora, hemos visto a Cristo en el Antiguo Testamento manifestado, como también en Hebreos capítulo 1 nos da testimonio San Pablo de Cristo. Dice Dios, capítulo 1, verso 1 al 3, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios por medio de Jesucristo creó el universo. Dios por medio de Jesucristo ha hecho todas las cosas. Dios por medio de Jesucristo habló también al pueblo hebreo, porque Jesucristo, antes de tener su cuerpo de carne, es nada menos que el ángel de Jehová o ángel del pacto, el verbo que era con Dios, el cual se hizo carne y habitó en medio del pueblo hebreo y llevó a cabo la obra de redención. Ahora encontramos que Cristo es el heredero también de todas las cosas. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Ven? La imagen misma de la sustancia divina. ¿Quién? Cristo. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y ahí tenemos que Cristo, el cual ha estado en medio de su pueblo, al venir en carne humana y llevar a cabo la obra de redención y morir por nosotros, ser sepultado y resucitar victorioso y ser glorificado, se sentó en el trono de Dios, se sentó a la diestra de Dios, a la diestra del poder de Dios. Todo el poder divino es administrado por Jesucristo nuestro Salvador. Todo el poder divino viene a ser manifestado en este planeta Tierra y en el universo completo a través de Jesucristo. Por eso es que Jesucristo es el que sustenta todas las cosas, porque Jesucristo es el administrador de toda la creación. Dios por medio de Jesucristo obró la creación. Dios por medio de Jesucristo ha sustentado y sustentará toda la creación. Dios por medio de Jesucristo trajo vida, y por medio de Jesucristo es que Él ha traído la vida eterna para todo ser humano, porque nuestra vida, la vida eterna, está escondida ¿en quién? En Jesucristo. El que tiene al Hijo de Dios, a Jesucristo, tiene la vida, o sea, la vida eterna. El que no tiene a Jesucristo, el Hijo de Dios, no tiene la vida, no tiene la vida eterna. Lo que tiene es una vida temporal que se le va a terminar en algún momento. Y si no aseguró su futuro eterno en la vida eterna, pues no tendrá vida eterna para vivir eternamente. Lo que tuvo fue una vida temporal, la cual se le terminó. Ya no tiene reserva en su cuenta de la vida para vivir eternamente. Se quedó sin fondo en el banco de la vida eterna. Por lo tanto, no tiene derecho a vivir eternamente porque no aseguró su alma en el reino eterno de Cristo para que Cristo le impartiera vida eterna. Ahora hemos visto a Cristo en la iglesia del Antiguo Testamento, que es el pueblo hebreo. Pero ahora veamos a Cristo en el Nuevo Testamento. Cristo en el Nuevo Testamento, aquí en Apocalipsis capítulo 1, aparece en medio de los 7 candeleros de oro. Cristo siempre ha estado en medio de esa iglesia, porque los 7 candeleros de oro son las 7 iglesias. Las 7 iglesias de Asia Menor representan la iglesia de Jesucristo pasando por sus 7 edades
entre los gentiles. Y al final, Cristo estará en medio de su iglesia también, manifestado, y en cierto momento tendrá esa vestidura o túnica que llega desde el cuello hasta los pies y ceñido no por la cintura sino por el pecho con un cinto de oro, lo cual mostrará que no es ya sumo sacerdote, o que no está ministrando como sumo sacerdote, sino que ya es juez, porque la cinta de oro está sobre su pecho aquí en Apocalipsis capítulo 1. Pero antes que eso suceda, Cristo todavía estará en medio de su iglesia como sumo sacerdote. Él estará en el cielo como sumo sacerdote, haciendo intercesión por cada persona que recibe a Cristo como su Salvador, para perdonar sus pecados y con su sangre limpiarlo de todo pecado. Y así hace la obra de sumo sacerdote intercesor, según el orden de Melquisedec, todo en el templo celestial. Pero en Espíritu Santo, Él ha estado y está en medio de su iglesia. Y por medio de cada mensajero enviado en cada edad, Cristo en el Espíritu Santo se ha manifestado. Se ha velado y se ha revelado por medio de cada mensajero en cada edad. Esos mensajeros son espíritus ministradores, ángeles ministradores enviados a la iglesia del Señor Jesucristo. Y vienen enviados ¿de dónde? Del cielo. Y ahora veamos, Cristo está materializando en su iglesia el cielo, así como Moisés en el tabernáculo que construyó materializó las cosas celestiales en las cosas que él construyó en el templo, porque las cosas que estaban en aquel templo son la sombra, el tipo y figura de las cosas celestiales, y por consiguiente las cosas celestiales mismas iban a ser purificadas con un sacrificio mejor que el sacrificio que realizó Moisés, y con una sangre mejor que la que Moisés utilizó allá para rociar el tabernáculo y todos los utensilios del templo y el mismo libro. Ahora vendría un sacrificio mejor, superior, para las cosas celestiales mismas ser purificadas. Por lo tanto, en el templo que Jesucristo estaría construyendo, estarían siendo colocados los escogidos de Dios, hijos e hijas de Dios, que son celestiales del cielo y que son enviados a la tierra para venir a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo, y por eso reciben a Cristo como su Salvador, lavan sus pecados en la sangre de Cristo, son bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Cristo los bautiza con Espíritu Santo y fuego y produce en esas personas el nuevo nacimiento, y son colocados en el templo espiritual de Cristo como piedras vivas, como seres que forman parte de ese templo espiritual, y son personas celestiales que han sido colocados en la iglesia del Señor Jesucristo. Los mismos ángeles mensajeros de la iglesia del Señor Jesucristo aparecen aquí en Apocalipsis capítulo 1 verso 4, donde dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono.
Y ahora los 7 espíritus que están delante del trono son los 7 ángeles mensajeros del Señor Jesucristo en medio de su iglesia. Vean, en el capítulo 4 vamos a ver con más detalles acerca de este misterio de los 7 ojos o 7 espíritus que están delante de Dios. Dice en el capítulo 4, verso 5, y del 4 al 5 dice: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Estos son los 12 patriarcas y los 12 apóstoles sentados en 24 tronos. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y ahora, los 7 espíritus de Dios son las 7 lámparas de fuego que están allá en el cielo delante del trono, así como en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó el rey Salomón. El candelero o candelabro, ¿dónde estaba? En el atrio, delante de la cortina o velo que cubría la puerta de entrada al lugar santísimo. Por eso, estas 7 lámparas de fuego en la materialización acá en la tierra, lo cual se realiza en la iglesia de Jesucristo. Aquí tenemos las 7 edades con los 7 ángeles mensajeros manifestados, y en el templo que Cristo está construyendo, materializa eso que está en el cielo, lo materializa aquí en la tierra, en la iglesia, su iglesia. Y vean ustedes, se van materializando las cosas celestiales en la iglesia del Señor Jesucristo. Y lo que se ve está siendo hecho ¿de qué? De lo que no se veía. Siendo que son 7 lámparas de fuego. ¿Y qué son esos los 7 espíritus de Dios? Tenemos que leer lo que aquí nos dice en Hebreos capítulo 1, verso 7. Dice: ciertamente de los ángeles dice, el que es a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Y también en Apocalipsis, vamos a ver un poquito más en Apocalipsis capítulo 5, también dice, capítulo 5, verso 6, dice: y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 ojos, o que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y ahora Cristo el Cordero, el cual también es el león, tiene 7 cuernos, y en los 7 cuernos 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios que recorren toda la tierra. Y encontramos que esos 7 espíritus de Dios que recorren toda la tierra están ¿dónde? En los 7 cuernos. Y los 7 cuernos son las 7 edades, porque cuernos representa el poder de Dios, y el poder de Dios en la iglesia del Señor Jesucristo ha estado en su iglesia en cada edad. Por lo tanto, cada edad es un cuerno con un ojo, es un poder manifestado de Dios. Ahí se manifestó el poder de Dios de edad en edad, y encontramos que cada mensajero fue un ojo, un vidente, un profeta mensajero en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, el cual tuvo la revelación divina para la edad en que vivió. También en Proverbios capítulo 20, verso 27 dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre,
es lámpara de Dios, el espíritu del hombre, ¿ve? Es una lámpara. Por eso, los 7 espíritus de Dios son las 7 lámparas de fuego que están delante del trono, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Ahora encontramos que Cristo ha estado en medio de su iglesia todo el tiempo. Él dijo: yo estaré con vosotros y en vosotros, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Como vino en el Espíritu Santo, vino en medio de su iglesia para manifestarse y estar todo el tiempo hasta el fin del mundo. Ahora hemos visto cómo estuvo manifestado en medio de su iglesia en cada edad. Fue Cristo, el Espíritu Santo, en el ángel mensajero correspondiente a cada edad. Y para este tiempo final encontramos en la historia de la iglesia que hubo 7 etapas o 7 edades entre los gentiles durante la etapa del lugar santo, de ese templo espiritual, mientras se iba construyendo esa etapa del lugar santo, del templo espiritual de Jesucristo. Siempre ha estado en la etapa que está en acción, en construcción. Ya la que ya fue construida, ya terminó y se mueve a una nueva etapa. Es como en una construcción. En una construcción, digamos, de un edificio de 8 pisos. Cuando construyen el primer piso, o están construyendo el primer piso, usted ve a todos los obreros ahí trabajando. Pero luego, cuando terminaron ese piso y está ya terminado, usted ve a todos los obreros en el segundo piso trabajando. Y así por el estilo. Y cuando ya se llega al 8º piso, ¿dónde usted va a ver los obreros trabajando? En el 8º piso. ¿Dónde va a ver usted al ingeniero diciendo: coloquen esto aquí y acá? En el 8º piso. ¿Dónde va a ver al maestro de obra dirigiendo? En el 8º piso. Ya los otros pisos están terminados. Y Cristo en su iglesia hoy, ¿dónde lo vamos a ver trabajando? ¿Dónde los vamos a ver velado y revelado a través de carne humana? En la edad de la piedra angular, que es la edad que corresponde al 8, porque el 8 representa eternidad. Por lo tanto, tendrá un velo de carne ahí, a través del cual estará Cristo, el Espíritu Santo, manifestado, velado y revelado, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. ¿Y cuál es la promesa de Cristo? Él dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Apocalipsis capítulo 4, verso 1. Y luego, en Apocalipsis 22, capítulo 22, verso 6, dice: y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La forma en que Cristo reveló en cada edad su palabra a su iglesia fue por medio de su Espíritu Santo manifestado, velado y revelado, manifestado en el ángel mensajero correspondiente a cada edad. Y para este tiempo final, para la edad de la piedra angular, para conocer las cosas que deben suceder pronto, luego de las que ya han sucedido en edades pasadas, Cristo estaría en su iglesia en la edad de la piedra angular, en Espíritu Santo velado y revelado en un velo de carne. Y eso será Cristo en su ángel mensajero, velado y revelado, hablándonos, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Eso será el Espíritu Santo enseñándonos en este tiempo final todas estas cosas que deben suceder pronto. Y el que tiene oídos para oír, estará, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia en este tiempo final, como estaban llamados a escuchar
en otras edades de los que el Espíritu Santo hablaba a su iglesia en cada edad. ¿A través de quién? Del mensajero de cada edad. Esa es la forma establecida por Dios. Dios coloca su palabra en la boca del mensajero. Él recibe esa palabra aquí en el alma y habla esa palabra. Y eso es el Espíritu Santo en ese hombre, hablándole a su pueblo, a su iglesia, tanto la iglesia del Antiguo Testamento, que es el pueblo hebreo, o a su iglesia del Nuevo Testamento, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Porque iglesia significa los sacados fuera. Los sacados fuera de Egipto fue el pueblo hebreo. Los sacados fuera del mundo es la iglesia del Señor Jesucristo, los creyentes en Cristo. Y Cristo en su iglesia es que ha estado todo el tiempo manifestado y ha estado hablando, y el ángel del Señor Jesucristo ha estado todo el tiempo en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, Cristo en su iglesia hoy no es otra cosa que Cristo, que es el Espíritu Santo manifestado en medio de su pueblo, hablándonos todas estas cosas que deben suceder pronto por medio de su ángel mensajero. Cristo en su iglesia hoy. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta tarde, dándoles testimonio de Cristo en su iglesia hoy. Ya vamos a pasar a nuestro hermano Miguel Bermúdez Marín. Ya Miguel y yo tenemos un compromiso para otra actividad. No sé si Miguel les dijo. No les... te dijeron que estaban invitados todos, que podían ir todos. Pero te dijeron que todos podían ir allá. Ah, sí. Bueno, esa nos trae también la invitación para todos los que deseen estar también. Les diste la dirección también. Vamos a ir en caravana. Sí, porque eso es bueno que le escriban los que quieran ir para... Sí, ustedes conocen mejor que yo acá, pero es bueno tener la dirección escrita para los que deseen ir. No vaya a ser que el que los lleve no sepa y entonces pues no puedan llegar. Pero en una luz roja pues la caravana se puede, una parte de la caravana se puede quedar y ahí después no saber para dónde doblar. Bueno, pues vamos a dejar por aquí a nuestro hermano Miguel Bermúdez Marín para que continúe y también les dé la dirección, si Humberto la tiene, más o menos les diga por dónde es. Los dos pueden pasar acá, Miguel y Humberto, y que Dios me los bendiga a todos y me los guarde, y nos veremos también mañana, Dios mediante, en la actividad de mañana en la mañana. Ore mucho para que Dios ponga en mi alma y en mi boca la palabra que debo hablar y la coloque en el alma de todos los oyentes. Que Dios me los bendiga y les guarde a todos. ¿Qué hora tiene, Miguel? 10 por las 6. Sí, ya es hora de estar viajando. Así es que Dios me los bendiga y me los guarde a todos.